personas desaparecidas. Como usted ve, este tema no se ha topado por ninguno de los señores candidatos, ni a presidentes ni asambleístas. Y como usted es una de las personas opcionadas para en estas elecciones, quería continuar con usted unas pequeñas preguntas en Con mucho cuanto al gusto, tema de desaparecidos. con mucho gusto. En el ámbito de seguridad pública, el Ecuador está en una escalada de violencia nunca antes vista. ¿Cree usted que las leyes actuales garantizan la seguridad de los ecuatorianos y el uso de los recursos y fondos públicos del Estado? Bueno, pienso que independientemente de que exista o no una normativa, el Estado tiene la obligación, con base a convenios internacionales, de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y sin duda, si no ha cumplido con esta obligación, independientemente de que la normativa nacional sí lo especifique, está en la obligación de garantizar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos. Y en cuanto al uso de los recursos y fondos públicos, O sea que el Estado, además de no proteger la seguridad de los ciudadanos, utilice recursos, ¿sí? Para violentar o para vulnerar los derechos y mucho más para perseguir, para judicializar o para desaparecer a personas, esto configura, a mi entender, no soy abogado, pero un delito de crimen de Estado. ¿qué propuestas legislativas tiene usted para mejorar estas temáticas? Mira, a mí me ha tocado vivir en carne propia como periodista y en mi familia lo que significa sobrevivir o vivir o ejercer mi profesión frente a un Estado delictivo. Yo considero que el Estado ecuatoriano ha sido tomado por grupos delincuenciales, no solo en cuanto a perjudicar con recursos económicos, sino también a vulnerar los derechos humanos. El Ecuador ha entrado en un proceso doloroso de violación de derechos humanos que sin duda se incubó o se perfeccionó durante el gobierno de Rafael Correa. Tenemos antecedentes como el propio asesinato del general Jorge Gavela, asesinatos como José Tendetza, Froilán Jiménez, la desaparición de su hijo, eh, la ausencia de un Estado que garantice los derechos. Todo esto configura que estamos viviendo un estado delincuencial. Frente a esta realidad, yo me he comprometido y me comprometo ante usted y ante los ecuatorianos a través del Parlamento a liderar, y digo así, a liderar una lucha frontal por la defensa de los derechos humanos en contra de los crímenes de Estado para exigir. ¿Aló, está ahí? ¿Me escucha? No,
con esto de la tecnología. ¿Pasó allá? Ahora sí. Continuamos entonces. La segunda pregunta. ¿Qué propuestas legislativas tiene para mejorar esta temática que justamente estaba contestándola y se interrumpió la señal? Bueno, más allá de una propuesta, es mi obligación como parlamentario de defender el derecho a la vida y el derecho de las víctimas a que se haga justicia. El Parlamento ecuatoriano, la Asamblea, tiene una enorme deuda con las víctimas de violación de derechos humanos en los últimos 14 años. Hablamos de crímenes horrendos como el asesinato de Gabela, Wellington Alcíbar, Froilán Jiménez, Quinto Pazmiño, allanamientos y persecuciones a miles de ciudadanos y activistas. Y para mí, sin duda, el hecho de su hijo y el dolor que usted ha tenido que enfrentar como madre suma una agenda de absoluta defensa que me comprometo en este rato. Esa es mi obligación como ciudadano. No es un tema solamente de mi propuesta, es mi obligación y eso me comprometo públicamente a liderar, no solo a apoyar, a liderar desde el Parlamento una exigencia para que el Estado transparente los crímenes, la violación de derechos humanos y el caso específico de la desaparición de su hijo. Muchas gracias. De acuerdo a las estadísticas existentes y que son de parte del gobierno, existen desde el 2013 al 2019 alrededor de 56.000 denuncias de personas desaparecidas y no existe una respuesta efectiva de parte de la policía y de los operadores de justicia. ¿Cuál sería su campo de acción legislativa con respecto a esta temática de violación de derechos humanos? Dos procesos, el uno nacional, creo que ante la ausencia de justicia en nuestro territorio, en nuestro estado, nos corresponde iniciar o levantar procesos a nivel internacional. Yo mismo pude demostrar que ante la persecución y el uso del poder político y público y judicial en contra de un periodista, en mi contra, solo me quedó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde logré ganar. Es decir, esto me abre la posibilidad y abre la posibilidad a todas las víctimas de iniciar dos procesos. Uno, en el Parlamento ecuatoriano, yo me comprometo a constituir una comisión que investigue toda la violación a derechos humanos, no solo en los últimos 14 años, sino usted está planteando cifras que efectivamente son dolorosas y que marcan un cuadro larguísimo de impunidad en este país. Yo creo que hay que investigar y no perder la memoria sobre lo que ha sido la violación de derechos humanos en el Ecuador. Bueno, y para eso está el Parlamento. Los parlamentarios estamos para eso. Yo tengo absoluta confianza y conciencia de lo que tengo que hacer y yo estaré ahí sin duda. En la Constitución de la República se habla de un servicio eficaz, eficiente y cálido por parte de los empleados públicos hacia los ciudadanos. ¿Considera usted que debería existir una reforma en la Ley de Servicio Público y de la Policía para evaluarlos a estos servidores públicos cuando no han demostrado su eficacia, su efectividad en el trabajo encomendado? ¿Cree usted que deberían salir de las instituciones? Debe estructurarse un nuevo procedimiento para la selección de los policías en las distintas especificaciones y unidades. No solo eso, es más, yo soy partidario de impulsar, por ejemplo, la creación de una fiscalía absolutamente autónoma con una policía de investigación propia. No puede la fiscalía estar subordinada a la policía, a la propia policía. En el caso de la desaparición de su hijo, se revela ese conflicto de intereses que existe. La propia policía, al servicio de la fiscalía, tiene que investigarse a sí mismo. En cualquier país moderno, la fiscalía tiene una policía autónoma especializada en investigación. Por ejemplo, es uno de los avances que tenemos que impulsar, una reforma desde el Parlamento, además de un proceso de selección estricto y de profesionalización de la policía en el campo de los derechos humanos. Justamente a eso iba la siguiente pregunta. En el caso de que en la Asamblea se pueden crear cuerpos legales desde la Asamblea
cuerpos legales para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas que no estén dentro de la Fiscalía ni de la Policía, impulsar este proyecto. ¿Usted lo haría? Mire, se han creado muchas comisiones. Yo no me opongo a que se cree una nueva comisión especial que aborde exclusivamente el tema, no poniendo fechas desde aquí hasta acá. Si existen 50.000 víctimas, como dice usted, como dicen las cifras, uno tiene que investigar independientemente del tiempo, porque estos son crímenes imprescriptibles y las familias siempre llorarán la ausencia de sus familiares y de sus miembros. Pero déjeme decirle esto. Las comisiones que se han formado en la Asamblea hasta ahora han hecho un papel burocrático. Mire, por ejemplo, en el caso del asesinato del general Gabela, yo participé en 2 o 3 invitaciones que hizo la comisión conformada especialmente para investigar este caso. La comisión emitió un informe, remitió el informe a la Fiscalía, a otras instituciones, incluso al Pleno de la propia Asamblea, y no ha pasado nada. Son 10 años de impunidad. El caso de su hijo es igual. Yo lo que le puedo garantizar como Fernando Villavicencio es que independientemente de que exista una comisión, yo, porque he vivido la persecución, he vivido el peso del poder del Estado en contra de mi familia y sé lo que es la ausencia de un ser humano y sé lo que es haber perdido un ser humano y sé lo que es la violación de derechos humanos, no me comprometo, me tiene ahí, usted me tiene ahí, incluso solito, si no tengo comisión. Claro que muchas veces estas comisiones solo son de papel, pero se necesita también que desde la Asamblea se impulse para que actúen y cumplan con su deber. Porque, mire, es una gran cantidad de personas, de víctimas, que necesitan saber qué fue lo que sucedió, que se haga justicia para cada una de esas víctimas. Y eso no sucede hasta el día de hoy. Mire, usted sabe en el plano de la lucha contra la corrupción, ese trabajo tenía que hacerlo la Comisión de Fiscalización, o la Fiscalía, o la Contraloría, o la Procuraduría del Estado. Lo tuvo que hacer un periodista. Casi yo he investigado todos los casos que han sido judicializados y lo he hecho solito, por eso le digo, independientemente de que se logre conformar una comisión especial en la Asamblea, que debería por obligación, ¿sí? Por compromiso y por ley hacerlo, cuente conmigo. Si ellos no lo hacen, lo haré yo. Lo haré yo independientemente. Y lo importante es que el país conozca. Y como hicimos en el caso de Arroz Verde, una vez que la sociedad conoce, la justicia se va a ver obligada a actuar. No solamente sucede así. ¿Qué propuestas legislativas tiene usted para los casos de personas desaparecidas que superan los 2 años de investigaciones y en los que policías y fiscales no hacen absolutamente nada para encontrarlos y dar una respuesta efectiva a los familiares? Vuelvo a mi planteamiento anterior. Yo creo que hay que ir a la raíz del problema, que es independizar a la Fiscalía de la Policía, ¿sí? El órgano de investigación fiscal tiene que ser autónomo y dependiente de la Fiscalía. Así usted no va a tener el problema que enfrentaron en su caso y en otros casos donde los policías, que son los que están a cargo de la investigación, son parte de la institución que está siendo acusada. Empecemos por ahí, por abrir de raíz un cambio radical. Y lo otro, se trata de construir con ustedes, con las víctimas, con los familiares de las víctimas, de construir una propuesta de ley, con los abogados que patrocinan a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Es decir, este es un proceso nuevo, ¿sí? No podemos seguir anclados en aquellos paradigmas del pasado. Si hoy planteamos abrir un camino libre para investigar no solo el caso de su hijo, que es su caso, porque no solo se está investigando la desaparición de su hijo, tiene que investigarse el dolor que ha causado y el enorme daño que ha provocado a la familia, ¿sí? Entonces no es el caso de la desaparición de David Romo, no es el caso del asesinato de Jorge Gabela. Esto es mucho más grave. Por eso yo planteo y voy a plantear desde el Parlamento una investigación, ¿sí?, que abarque a todas las víctimas, no importa el tiempo, ¿sí? Todas las víctimas. Y lo vamos a hacer con ustedes, porque ¿con quién vamos a hacer? Y vamos a levantar una propuesta con ustedes, con los patrocinadores de ustedes, con los mejores abogados de este país. Y hay experiencias internacionales muy valiosas. Yo he aprendido muchísimo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de cómo formalizar y cómo pelear estos temas, no solo aquí. Yo creo que en realidad el gran tema de la violación a derechos humanos atraviesa por pelear en los dos frentes, ¿sí? A nivel internacional y a nivel nacional. Necesitamos un cambio integral para obtener esos resultados. Por último, ¿qué mensaje le daría usted al pueblo para que este país cambie? Mire, nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de las víctimas de este último lapso de 14 años, quienes vivimos y sufrimos la pérdida de la libertad, la pérdida de amigos, de parientes, de familiares. Lo que no queremos es volver a ese estado de terror. No queremos que nadie más falte en nuestras familias. Queremos tener una vida en paz. Yo lo que puedo invitar a los ecuatorianos es que este 7 de febrero es un día trascendental, porque independientemente de que haya diferencias políticas e ideológicas con algunos sectores, el mayor peligro que se cierne sobre el país es que una estructura criminal, y digo criminal no solo porque despojó a este país de recursos económicos, sino arrebató vidas humanas, que esa estructura vuelva y tome el control del Estado. Tampoco quiere decir esto que en estos últimos años, 3 años y casi 4 años del gobierno del presidente Moreno, no se haya vulnerado los derechos humanos. Se generó una tela o un manto de impunidad en el caso suyo y en el caso de muchos que también tiene que ser liquidado. Esa es mi invitación a construir un espacio de paz para poder levantar este país y defender la vida y los derechos de la gente. Muchas gracias, señor Villavicencio. Gracias y esperamos que ese cambio se haga real para que ya no existan víctimas, que tengan que esperar a una respuesta que no llega en años. No, cuente conmigo, o sea, yo he sufrido y sé lo que es una persecución, no es el caso para nada comparado al suyo, pero yo también me creo un sobreviviente, o sea, yo no debería estar aquí, realmente he hecho milagros para estar aquí, no tuve, Gabela no tuvo mi suerte, Tendesa no tuvo mi suerte, su hijo no tuvo mi suerte, pero a mí me tocó muy difícil. Y yo sé lo que es sufrir. Mi familia que me está escuchando este rato sabe lo que es sufrir. Y cuente conmigo. Por eso tiene usted mucha responsabilidad de llegar a la asamblea. Así es. Sí, ya me duele la espalda. Sí, sí, sí. Mucha suerte y muchas gracias. Muchas Cuente gracias. conmigo. Va a ver que vamos a pelear. Hace muy bien. Que tenga una buena tarde. Gracias. Un abrazo.